Hoy es miércoles 19 de marzo del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que han a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día miércoles estamos leyendo el libro titulado Enfoques Espíritas, Medium, Divaldo Pereira Franco, por el espíritu Viana de Carvalho. Hoy nos toca la página 34, numeral 8, título Sufrimiento Espiritual. Los apologistas de la negación inveterada se rehúsan a aceptar la comunicación de los espíritus y mucho menos la de aquellos que retornan de la muerte en estado de sufrimiento, estigmatizados por las heridas morales que se infligieron durante la vida física y que trasladaron más allá de la tumba. No aceptando el infierno perpetuo de las religiones tradicionales, pretenden que después de la muerte, en caso de que hubiese otra vida, ocurra una radical y profunda transformación, premiando con la aventura incluso a aquellos que no la mereciesen. En última hipótesis, habría un estado de inteligencia, no obstante, sin dolor, sin las contingencias que, según ellos, hacen parte del cuerpo. Olvidan que si las sensaciones se expresan mejor a través de la materia, las emociones pertenecen al alma. Muchos otros, aficionados a la duda contumaz, aunque creyendo en la posibilidad de las comunicaciones espirituales, huyen de los informes relacionados con la turbación espiritual, que sucede al fenómeno de la muerte y que se prolonga con lamentable consecuencia en los casos de aquellos que usufructuaron de la vida, transformando a la existencia en un sueño de placeres, o la utilizaron para gozar en cuanto afligían a los demás, o bien aquellos que aún sufriendo se consumieron en la rebeldía, dominados por la amargura y el odio. No pudiendo desestimar la realidad de la sobrevivencia, se dejan dominar por las sospechas infundadas cuando encuentran a los sufrientes del más allá de la vida, que vuelven torturados por el dolor, azotados por el látigo de la desesperación, cuando no hibernados en medio de un prolongado estado de letargia, en el que la conciencia no superó todavía las fijaciones nihilistas. Personas sinceras, aunque desinformadas respecto de la realidad del mundo espiritual, lanzan censuras en contra de las sesiones mediúnicas de socorro a los desencarnados, procurando reducir las expresiones que fluyen de la mediunidad a puros y simples fenómenos de animismo. El tránsito hacia la muerte es semejante al dormir el cuerpo y despertar más tarde, sin un cambio estructural de la personalidad ni alteración alguna en el comportamiento de la criatura. Impresiones largamente fijadas, hábitos expresivos y arraigados, experiencias de cualquier tipo ampliamente vividas, actitudes definidas que habían asumido, conceptos que fueron aceptados y asimilados durante largos años, no se diluyen ni se apagan con un pase del milagroso, que no existe, o en virtud de la magia de la muerte. Finalmente, morir es solamente cambiar de situación vibratoria sin que ocurra una real transformación del que se transfiere de uno a otro estado. Cada cual despierta conforme ha dormido. En el proceso de la muerte se trasladan junto con el espíritu
los valores éticos que poseía en la tierra, sus hábitos humanos, sociales y comportamentales. Los acontecimientos que lo impresionaron vivamente durante un extenso periodo también permanecerán fijos en él por largo tiempo, desapareciendo poco a poco en directa proporción al esfuerzo emprendido y al deseo de superarlos, cambiando de aspiraciones, ejerciendo otros menesteres, tal como bajo otras condiciones acontece en la tierra con los hombres. Las leyes que rigen la vida son las mismas en todas partes. Hábitos muy arraigados crean verdaderos atavismos que se transforman en factores condicionantes de difícil erradicación. El espíritu, en todo emprendimiento, es siempre el agente, el autor y el responsable de todos sus actos y realizaciones. Trasladándose de una franja de acción hacia otra en el proceso de la evolución, no consigue liberarse del patrimonio acumulado ni de los valores que le parecían legítimos o por lo menos a los cuales le atribuyó alguna significación. Enfermedades que victimaron a las criaturas, que no las comprendieron en sus finalidades educativas, sentimientos que se arraigaron negativos, compromisos asumidos y sustentados siguen con el ser espiritual hasta después del desenlace de las expresiones carnales. De la misma forma, resurgen los valores positivos de la vida, las realizaciones ennoblecidas, los ideales superiores abrazados, los trabajos producidos, las convicciones fácilmente sustentadas, liberando al ser de los fluidos densos que animaban los despojos materiales ahora en proceso de descomposición, para asumir rápidamente su condición de libertad, aquella que le es propia. Las cadenas esclavizantes retienen al ser en la retaguardia, así como las conquistas evangélicas lo promueven a la liberación. Como la elocuente mayoría de los hombres son espíritus en proceso de superación de las propias pasiones, envueltos en luchas no siempre victoriosas contra las dificultades. Resulta lógico y comprensible el hecho de que pululen en la psicósfera del planeta los que más sufren, los que se encuentran necesitados, los que desean recomenzar, los que ignoran el propio estado, retirados del cuerpo sin que haya dado cuenta, o retardando a la materia sin comprender semejante acontecimiento. Es auténtica la necesidad que el hombre tiene de librarse de la inferioridad mientras se halla en el tránsito de la forma densa. La educación de la voluntad, la disciplina mental, el ejercicio de los valores evangélicos resultan urgentes a fin de crear condiciones para una fácil adaptación fuera de la organización física, para un despertar lúcido y desprovisto de pesadillas afligentes luego del deceso corporal. Hombres no se vuelven ángeles bajo el impulso de un momento, de una emoción. El impulso inicial les ocasiona el comienzo de la actividad reparadora, del emprendimiento de largo curso que deben realizar. La intención de ser bueno, de modificar las propias estructuras, constituye un paso adelante, pero no representa de ninguna manera la realización que exige esfuerzo, rehacimiento, interés moral, sacrificio en su aplicación. Muy valiosas resultan, por lo tanto, las tareas mediúnicas de carácter socorrista con el objetivo de la desobsesión o el esclarecimiento a los sufrientes del más allá, mediante las cuales se puede ejercer la legítima caridad fraternal, modificando en consecuencia las cargas fluídicas negativas que pesan en la economía psíquica de los domiciliados en la tierra. Durante incalculable tiempo reaparecerán entre las criaturas los escépticos y los atormentados por la duda, los teóricos hermosos y simpáticos, los críticos sistemáticos, que enfrentarán, quieranlo o no, la realidad a la que intentan sustraerse. Mientras tanto, que los espíritas sinceros, sin el menor desaliento, se ofrezcan a la asistencia bajo este o aquel aspecto considerada, sin olvidarse de aquella de naturaleza espiritual, en que, en la condición de enfermero, amigo y colaborador dedicado, se haga a su vez medium del pensamiento de Jesús, en la atención a los hermanos engañados o engañadores, sufrientes o causantes de sufrimiento, perturbados o perturbadores, ofreciéndoles aquello que les gustaría recibir en caso de que estuviesen en la situación de ellos. ¿Algún comentario? Aquí se estaba mencionando sobre la necesidad de desprenderse de la inferioridad, refiriéndose, considero, no solo a la inferioridad moral, sino que también a la inferioridad intelectual. Y es una situación
que hasta cierto punto podríamos verla como algo lógico, y desde el punto de vista espírita se podría decir que es algo elemental también, porque la ley es que evolucionemos, como se ha mencionado en otras oportunidades, condenados a ser felices, solamente. Muchas gracias. El siguiente subtítulo es numeral 9, el enigma de las distancias. Las inconmensurables distancias que separan a los astros en el coloso de las galaxias que tanto han desafiado a la inteligencia humana, poco a poco se van torturando, calculadas y computadas, abriendo perspectivas jamás soñadas anteriormente, ofreciendo fabulosos aprendizajes que deslumbran por la grandeza y armonía, precisión y equilibrio del universo bajo el comando de las soberanas leyes. Tan expresivas distancias van siendo vencidas, al menos dentro del sistema solar, gracias a la cibernética, a la aviónica, a la astronáutica, que lanzan a los espacios a la caza de información, distintos bólidos laboratorios que estudian los cuerpos que conforman el cortejo de nuestra estrella de quinta magnitud. En el intento de conocer mejor los orígenes de la nebulosa de donde provienen los elementos constitutivos de la materia de la vida. Empeñados en la tentativa, audaces científicos ganan las primeras batallas en ese desafiante estudio, recibiendo desde fabulosas distancias los esclarecimientos que anhelan, estableciendo nuevas y más útiles metas, teniendo en cuenta los futuros pasos fuera del sistema que nos alberga. Nadie que ame la belleza, la cultura, la ciencia puede permanecer insensible ante tan formidables conquistas. En el sentido inverso, luego de la incursión en el átomo, invadiendo sus partículas y penetrando en las moléculas del mundo subatómico, insospechables campos de fuerza fueron detectados y dimensiones espaciales aún impenetrables permanecen como un desafío. El hombre insiste y conquista las distancias exteriores, penetrando en ellas con gallardía, semidios moderno, en franca y desvariada competición contra el tiempo. Sin embargo, por más complejas y respetables que sean esas victorias exteriores, y aun considerando lo mucho que representan en favor del progreso tecnológico y científico de la humanidad, nos parecen de pequeño porte para el hombre en sí mismo. El hombre sí, continúa siendo la gran incógnita. Ensoberbecido por los valores externos y ocupado en la adquisición de los mismos, se tortura amargado, con el cerebro enriquecido de datos y la vida llena de agitación bajo graves dificultades que hacen debatirse a los sentimientos. Soñando con las estrellas luminosas, se dejan caer en aterradoras pesadillas en el planeta que habita. Viene solucionando los enigmas del universo, cada vez más empeñado en la clarificación de los misterios de la vida, desprovisto sin embargo de un ideal ennoblecedor en el campo de las acciones morales. Superando las distancias espaciales, insiste en mantener aquellas que lo separan de su prójimo. No obstante, la convivencia a la que se ve obligado en virtud de las imposiciones sociales, comunitarias y humanas. Azotado por comportamientos neuróticos, alienantes, viaja entre la multitud, aislado o hilándose, y cuando se ve impelido a la comunicación evita la participación emocional, receloso temiendo ser victimado por la incomprensión o pisoteado por el irrefrenable galopar de la desesperación que supone domina a su interlocutor. Las criaturas se dicen carentes de afectuosidad y desconfiadas, no se disponen a hacer las que aman, sin exigir a cambio la recepción de la respuesta compensadora. Alienándose en el torbellino de los problemas que urde, por lo tanto, imaginarios o en los que se involucra, consecuentemente reales. Se revela antes de reflexionar, los afronta con voraz ansiedad o se estremece, antes de decidirse a solucionarlos uno a uno, solidario con su hermano de travesía carnal, conquistando valor moral y atemperando las fuerzas íntimas en los hornos de la acción correcta. El temor a superar las distancias que lo separan de los demás es resultante ante todo del hecho de ignorarse a sí mismo. Preocupado con la apariencia y las complejidades exteriores, evita adentrarse en un examen íntimo, rehusando conocerse realmente. Se anestesia con los vapores de las frivolidades a las que se aferra y retarda los momentos del autodescubrimiento, permaneciendo frágil ante las naturales vicisitudes, ante los procesos de promoción evolutiva de los que nadie puede huir.
legatario de su propio pasado, transita con las conquistas logradas, procesándose su programa de elevación con las experiencias de que se hizo objeto, en las sucesivas etapas reencarnatorias del pretérito por las que viene atravesando. En tanto, no se resuelva por identificarse, empeñándose valientemente en el estudio de la propia estructura moral, continuará siendo accesible a las imposiciones dolorosas y amargas del diario vivir. El problema del hombre tiene en él mismo la llave de la solución. Infiérese de tal situación la necesaria y urgente autenticidad personal, despojándose de sus atavíos, la humana criatura para volver a sus raíces, espíritu inmortal que es en el rumbo de la felicidad. Para lograr semejante cometido, la programática espírita favorece la profundización del asunto, invitando a los hombres a la fraternidad real, tarea en la cual se caldean las imperfecciones, se superan las dificultades, generándose el clima excelente del amor que induce a la caridad conforme lo enseñó y ejerció Jesús. En la caridad sin mácula está la técnica para superar las distancias que separan a los hombres entre sí, uniéndolos en el mismo faro del bien. En cuanto contemplan los nidos estelares que refulgen a lo lejos y hacia donde marcharemos un día, gracias al destino glorioso con que el Padre nos aguarda a todos una vez superadas las imperfecciones y vencidos los límites esclavizantes separatistas. ¿Un comentario? Ahí se mencionaba que el hombre se rehúsa a examinarse a sí mismo y a conocerse a sí mismo. Y se mencionaba también las distancias de las galaxias. Nos podemos dar cuenta que conocerse a sí mismo, examinarse a sí mismo, como lo mencionaba la lectura, que en muchos casos el hombre se rehúsa a esta situación. A veces es una situación tan difícil como las distancias galácticas. Porque en este caso lo que se necesita es la voluntad. Ante todo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Numeral 10 dice función de la fe. Es un lamentable error de interpretación el suponer que la fe religiosa y en particular la adopción de los principios espíritas tornan al creyente inmune ante el dolor. Libre de las pruebas redentoras, si tal cosa ocurriese, esto sería una grave concesión en favor de los privilegiados por la creencia y en detrimento de los que, aún sin creer en las realidades espirituales, ajustan su comportamiento bajo seguras directrices éticas. Ni siquiera al creyente que vive los postulados de la fe religiosa sería lícito conceder una posición que no haya merecido a través de su esfuerzo personal, ya que esto daría surgimiento a una casta de criaturas beneficiadas con diversas concesiones que sólo servirían para rebajarlas, ablandando su carácter y anulando simultáneamente la legitimidad de cualquier conquista de índole moral, por carecer en esta hipótesis del sacrificio y del testimonio de la renuncia y la abnegación indispensables para tales propósitos. Una de las principales funciones de la fe es la de fortalecer al hombre para que pueda luchar contra las vicisitudes, armado de coraje y con los superiores instrumentos de la concordia, de la humanidad y de la misericordia, avanzando sin temores por la senda del progreso moral. La fe posee un valor inmunológico que ayuda al hombre a no dejarse alcanzar por los dardos de la envidia, por las agresiones de la liviandad, por el modo de las pasiones ardorosas, superando las adversidades. Su efecto en el alma se revela a través de las actitudes que asume frente a los acontecimientos infelices o en los momentos de eclosión de los fracasos naturales del camino, manifestando una disposición optimista y edificante. Toda la historia del cristianismo que se agiganta en el testimonio de Jesús en la cruz es un acto de amor labrado en los momentos de sacrificio de sus luchadores. La humanidad recuerda y cultiva con mayor intensidad el acontecimiento del Golgota que el sermón de la montaña, en el que el Maestro reveló toda la grandeza de su donación a las criaturas y el no menos grandioso amor que manifestó al cantar para los siglos de todos los tiempos las insuperables bienaventuranzas. Sus discípulos, quienes
más lo amaron y a los cuales mucho amó, comprobaron la excelencia de la fe que los abrazaba en el martirio, donde revelaron toda la grandeza de su contextura moral. Solo Juan, de entre los que convivieron con él, no transitó por la muerte en el holocausto de la fe y de la abnegación. Estaba entregas su vida ante Saulo, que estaba emocionalmente desequilibrado. Más tarde, el propio apedreador, después de convertirse en el apóstol de las gentes, se ofrece en testimonio sublime a la espada de un joven soldado que cumple la infeliz tarea de decapitar. Los que lo siguieron se convirtieron en legítimos héroes de la edificación del reino de Dios en las almas, y sus ejemplos constituyen hasta hoy el más perfecto modelo para la vivencia y desarrollo del mensaje liberador. En las diversas épocas en el transcurso de los siglos, los discípulos del Cristo se hicieron conocer por el amor, por el coraje ante los testimonios y la serenidad frente a la muerte. Nadie se crea exonerado de rescatar las viejas deudas por el simple hecho de trabajar en la siembra espírita. El dolor que se instala en el espíritu de quien sirve a la causa del bien es honra que todo cristiano debe disputar. Se indaga injustificadamente por qué padecen los obreros del Evangelio restaurados los mismos problemas y desaires que sufren las demás personas. Se pregunta por qué razón los instructores de la vida mayor no impiden que dolencias y accidentes, dificultades y pobreza alcancen a sus discípulos. La respuesta es muy simple: porque espíritus que somos en proceso evolutivo, todos necesitamos del aprendizaje compulsivo al que somos sometidos en la escuela terrena. El bien que hagamos representa un crédito para nuestro futuro. Las conquistas que realicemos se inscriben como tesoros que nos hacen felices. Las actividades benéficas en que nos empeñemos nos otorgan el sello de la mansedumbre y de la sabiduría con que nos enriquecemos para los futuros emprendimientos en la tierra o fuera de ella. Nadie suponga que la falta de sufrimiento puede constituir un régimen de excepción, siendo esta apenas un mérito de quien así vive, ya que todavía, justo es reconocerlo, no poseemos merecimiento alguno. Frecuentemente se trata de un aditamento de misericordia con el que los constructores del progreso humano ayudan a los obreros que deberán devolver todas las concesiones en forma de bendiciones y dádivas multiplicadas. Creer que el dolor es punición, tributo de ruda cobranza, tampoco corresponde a la realidad. La fe espírita acredita al hombre con recursos de alto calibre para la tarea del progreso que persigue. Jesús fue muy claro al enunciar que en el mundo solo tendríamos tribulaciones, no obstante agregando al mismo tiempo que él había vencido al mundo. Vencer al mundo, a sus imposiciones transitoriamente perturbadoras y a sus pasiones y gravamenes, superando los enemigos internos que se afirman en el egoísmo, es la función primordial de la fe que, apoyándose en la caridad, ayudará a la criatura a despojarse de las viejas inducciones para el anhelado renacimiento, renovándose libre de compromisos con el mal. Carta viva del amor y de la paz. ¿Algún comentario? Aquí se mencionaba que la fe posee un valor inmunológico. Entonces aquí se puede tomar en cuenta que con la fe se puede tener la voluntad de la superación evolutiva, o sea, la superación espiritual, moral e intelectual. Y esto se logra con la voluntad, porque la fe nos sirve como de una manera, como una palanca, para darnos ese impulso que necesitamos. Muchas gracias. Nos toca ahora el numeral 11, ante los tiempos nuevos. El espiritismo es claro como el sol y benéfico como fuente cristalina. Programado por Jesús desde las horas mesiánicas, llega hoy al hombre como la respuesta viva de los cielos al afligido clamor de la tierra. Cuando las desconcertantes conquistas de la ciencia colocan al hombre cara a cara con nuevos y vigorosos interrogantes respecto del misterio de la vida, el materialismo no puede resistir las propias afirmaciones, dando lugar a otras indagaciones que solamente una fe científica consigue esclarecer.
Después de los derroteros difíciles, el hombre moderno sufre, más que sus antepasados, la angustia resultante de las actitudes infelices asumidas en múltiples vicisitudes anteriores. Los descubrimientos materialistas no solucionan el problema del espíritu, ni esclarecen las inquietudes en torno de la continuidad de la existencia más allá del sepulcro. Para muchos todo esto representa apenas una zambullida en el aniquilamiento cuando se desorganiza el aparato carnal. Cuando las células del cuerpo físico son jóvenes y se renuevan con vigor, la teoría atiende a las necesidades inmediatas por facilitar al hombre la detención en el terreno del placer. Sin embargo, a medida que la envoltura carnal envejece, surgen nuevas inquietudes que dirigen la vista entonces hacia la vida futura. En ese momento, graves cuestiones asoman en la mente que constata ante la evidencia de los propios hechos la fragilidad de los conceptos abrazados, afligiéndose por encontrar otras y más consistentes respuestas. En la doctrina espírita, no obstante, que dispone de recursos valiosos para el esclarecimiento de las mentes y la renovación de los sentimientos, surgen el manantial y la vía de acceso a la felicidad, capaces de solucionar las severas exigencias del alma encarnada. No obstante, con bastante frecuencia aparecen los que llegan al pórtico del conocimiento espírita exigiendo respuestas simplistas y fórmulas salvadoras, como si fuera posible resolver los intrincados fenómenos de la inmortalidad del alma con las sencillas expresiones del tránsito humano. Cuando se informa que el gran fenómeno en la doctrina espírita es el de la transformación moral del hombre, muchos acostumbran irreverentes a abandonar los propósitos que divulgaban como superiores, dejándose arrastrar tristemente en busca de otras manifestaciones espirituales no comprometidas con el deber de la propia elevación. Incluso dentro del movimiento espírita, no faltan los que permanecen recetando fórmulas salvadoras en un proceso de simplificación sin el menor compromiso con la responsabilidad. En cuanto cualquier esfuerzo noble representa una actitud elogiable, es necesario recordar el indeclinable deber de la responsabilidad ante los postulados que fijan convicciones capaces de operar vigorosos cambios en el panorama de la existencia humana. Por eso, el espiritismo es claro como el sol, así sus directrices que reposan en la moral más austera, recordando los enunciados del cristianismo primitivo, imponen una modificación radical en aquellos que lo buscan, ya que renuevan las concepciones vigentes, presentando un panorama de vida muy diferente de aquel que había sido compatible con la acomodación de los frívolos y gozadores. El espiritismo es refrescante como agua pura. Por tal motivo, debe ser examinado con respeto y consideración a fin de saciar indefinidamente el alma que absorbe los sublimes postulados. Independiente de cualquier escuela, libre de todo obstáculo, por ser doctrina de los espíritus, es como regazo de madre, amamantando las almas y fortaleciéndolas con el calor del propio cuerpo doctrinario. En razón de los dolores que aplastan lentamente al aturdido espíritu humano, en esta hora singular de aflictivas e ingentes definiciones, solo el espiritismo puede conducir a la humanidad a los santificados puertos de la espiritualidad en el barco de la fe racional y lógica que es compatible con los impositivos de la ciencia actual que, aunque apoyada en los postulados de la filosofía sin Dios, constata el desmoronamiento de los propios conceptos que volverán a florecer en la ciencia espírita, construyendo el mundo nuevo del mañana al que todos aspiramos. ¿Algún comentario? Ahí se mencionaba que el hombre moderno se aflige por sus desaciertos, por sus atrasos. Se mencionaba que todos los avances que se pueden ir dando no le van a llenar, no le van a dar la solución, sino que la solución la va a tener conforme esté teniendo acceso a la verdad, a la luz, en este caso al Evangelio, que es una guía sobre cómo estar con los demás y cómo estar con uno mismo. Entonces, conforme se vayan acercando a la luz, que en este caso sería el conocimiento, ya no se va a sentir ese desacierto
esa aflicción por el atraso, sino que se va a tener la esperanza de que, bueno, nos falta mucho, nos falta un montón, pero ahí vamos. Y cuando sintamos, nos va a pasar como cuando hemos pasado ciertas etapas en la vida, que a mí me afligía esto y ya lo pasé. Muchas gracias. Numeral 11, título Ante los tiempos nuevos. El espiritismo es claro como el sol y benéfico como fuente cristalina. Sería numeral 12, perdón. La justicia divina. Expresando la inefable misericordia de Dios, la doctrina espírita nos ofrece una noción de la justicia divina que constituye una noble contribución ético-filosófica, de las más importantes para los cometidos de la fe religiosa. Se enseñaba antes que la justicia divina poseía una faz caótica, subordinada a sanciones, recompensas y penalidades absurdas, tornándose benigna con aquellos que pudiesen contraponer las conquistas transitorias de la vida material, en desmedro de los valores íntimos de la individualidad inmortal. Aprendemos, entre tanto, con la revolución kardecista, que la reencarnación es la bendita puerta por la que transitan los hombres incursos en los artículos severos de la ley divina, de acuerdo con las necesidades de la evolución espiritual de cada uno. Existen, sin duda, provincias de dolor y sombras, más allá de la tumba, para los transfugas del deber y los irrespetuosos de la justicia. A los defraudadores de la verdad, la reencarnación ofrece las bendiciones de la rectificación mediante enormes esfuerzos para la expansión de los legítimos ideales. A los gozadores e inmediatistas favorece la limitación del placer entre los estrechos muros de la aflicción, en donde rectifican hábitos y conceptos de vida. A los triunfadores mezquinos de ayer propone hoy el dolor punitivo bajo el azote de las situaciones imprevistas, con lo que aprenden humildad y misericordia. A los ambiciosos desvariados concede la limitación de las ansiedades en las experiencias de la pobreza redentora. A los dilapidadores de la vida, bajo cualquier aspecto considerada, propicia las enfermedades lapidarias en la organización celular deficiente, a fin de que aprendan respeto y dignificación. A los violadores de la esperanza ajena proporciona el patrimonio de la reflexión en los tejidos de las enfermedades rescate, que santifican. A los que alzaron la mano para la venganza y el crimen, transformados en bandidos, haciendo correr la sangre de sus contemporáneos, los aprisiona bajo las limitaciones teratogénicas o en las mutilaciones naturales mediante las cuales purifican y valorizan los preciosos atributos de la vida. Con mucha propiedad consideró Jesús los daños que causan los escándalos y la convivencia de que sean evitados, para no convertirnos en sus víctimas inermes, debiendo sufrir luego en su reparación. Esto no quiere decir, entre tanto, que el Señor nos haya formado para el presidio de los rescates, porque aquel que nos enseñó cómo evitar el escándalo, nos convocó a través de la ley del amor y por el perdón, a olvidar todos los males para la edificación tan solo del bien, que es generador de paz y de alegría sin límite. Reflejando las leyes fundamentales del amor, compuso él en la montaña un himnario de sabiduría en nombre de la justicia divina, en superior llamado a los transeúntes de la avenida terrena. Ni piedad injusta ni adulación subalterna. A pesar de ser piadosos, Fernando e Isabel, los reyes católicos de España, luego de la expulsión de los moros, pactaron con los judíos que podían ofrecer grandes sumas a la corona para más tarde, a instancias de Torquemada, expulsar a sus descendientes, que eran irónicamente denominados crucificadores del Cordero, cuando habían sido sus antiguos colaboradores. Y en nombre de una piedad mezquina, fueron los judíos a su turno, como los moros anteriormente, destituidos de todos sus bienes en la península ibérica. Clodoveo I, rey de los francos, aunque piadoso, destruyó a los ejércitos enemigos en las luchas contra los alemanes en la batalla de Tolbiac. Cuando, sintiéndose derrotado, invocó al Dios de los cristianos, habiendo conseguido luego la victoria, pasó a filo de espada
a todos los sobrevivientes. Posteriormente, en la guerra contra los visigodos, asesinó a Alarico con las propias manos en un incalificable acto de salvajismo. La justicia divina no pacta con aduladores ni con perdularios, con explotadores ni con sentimentaloides. Es austera y pulcra, y convoca a todas las almas al crisol purificador, que es la base de la redención para todos los que sucumbieron. Por esta razón, Allan Kardec, desmontando la maleza de los razonamientos confusos de los religiosos del pasado y bajo superior inspiración, nos ofrece la revelación del reencarnacionismo como la única llave para el esclarecimiento de los problemas humanos, complejos y tormentosos, en los cuales se refleja la justicia divina. ¿Algún comentario? Aquí hay una parte que menciona la inefable misericordia de Dios. Esto quiere decir que no se puede expresar con palabras, esa palabra inefable, porque considero que se está refiriendo a la grandeza de la misericordia de Dios, que es, podríamos decir que es en cantidad infinita, que no podemos cuantificar hasta dónde llega su misericordia. Muchas gracias. Numeral ahora el 13. Justicia de la vida. Tan arbitraria como cruel sería la punición eterna e irrevocable, como resultado de los errores perpetrados por el espíritu durante el breve periodo de la existencia corporal, que comienza en la cuna y se interrumpe en el túmulo. Una condenación semejante sería inconciliable con la justicia del amor y no podría encontrar cabida en los soberanos códigos de la misericordia divina. Igualmente inaceptable resulta la concesión de perenne felicidad como premio a una jornada humana que se deslizó rápidamente, prolongándose en la eternidad del tiempo y del espacio en forma de gloria y de contemplación inoperante. Esos conceptos fueron acuñados en el pasado para atender a un periodo cultural compatible con la entonces vigente concepción de la justicia humana, pero no encuentran en la actualidad el menor fundamento de lógica en donde puedan estructurarse para acompañar los avanzados procesos de la razón o las superiores expresiones del amor. La inexistencia de un paraíso como la de un infierno definitivo no significa, empero, que los estatutos supremos que rigen la vida no dispongan de recursos legales para amparar a los que delinquen tanto como a los que avanzan por las diversas categorías del bien. De la misma forma en que los hombres elaboran sus comunidades que se estacionan o progresan conforme las condiciones morales e intelectuales de sus habitantes en otras dimensiones vibratorias de la tierra y fuera de ella, se multiplican las esferas espirituales que albergan a las criaturas cuando son despedidas de la vestimenta carnal. De acuerdo con el estado emocional mantenido durante la vida de la que se liberó, cada ser despierta o permanece vinculado a los valores a los que más se aferró o de los cuales sufre aún las contingencias. El acto de lúcido y honesto arrepentimiento al llegar la hora de la muerte no podría ciertamente propiciar la felicidad eterna sin que este hecho incurra en suprema injusticia, así como los desvaríos de la ignorancia o la eclosión de las pasiones animalizadas no podrían condenar indefinidamente a quien padezca bajo tales circunstancias infelices. Las leyes que reglamentan la vida de los pueblos, tan imperfectas aún, examinan la salud mental del delincuente y los factores causales del error, antes de punir o defender al criminal, declarándolo inimputable o no elaborando técnicas y procedimientos de reeducación con el objetivo de acabar con el crimen. La infeliz enfermedad, salvando al criminal, el enfermo inerme y devolviéndolo a la sociedad. Obviamente, la divinidad posee los más complejos y sutiles recursos para el perfeccionamiento del ser y para la reparación del delito, facultando la reencarnación del rebelde, proceso mediante el cual evoluciona para la vida, redimiéndose y recuperándose delante de aquel a quien perjudicó. Las esferas espirituales se interpenetran, desplazándose en varias fajas vibratorias compatibles con el estado evolutivo alcanzado por los que desencarnaron. Hábil cirugía, la muerte despoja al espíritu del cuerpo físico, no siempre librando al recién operado de las sensaciones en las que se haya inmerso.
como resultado natural de la densidad mental y de la libre elección de los valores a los que se aficionó. Morir significa solamente despedirse del cuerpo, lo cual no implica necesariamente liberarse de él. Existen espíritus que enloquecen de angustia y desesperación cuando contemplan los despojos diluyéndose en la descomposición celular. Otros se arrojan, perturbados sobre la materia putrefacta en vanos intentos de erguirla nuevamente. Diversos se demoran en la niebla de los recuerdos infelices en tremendo aislamiento interior, atávicamente uncidos a los remanentes cadavéricos. Innumerables se disputan proseguir en el juego de la carne ilusoria, embriagados de deseos o atontados por la ausencia de los medios para saciarlos. Numerosos se agrupan en hordas de desesperados arrojándose, envidiosos y rebeldes contra los hombres, sus hermanos que aún caminan sobre la tierra y procurando aplastarlos. Mediante un natural proceso de afinidad psíquica y de elección mental, se reúnen en determinados lugares a los que se apestan como las vibraciones deleterias que les son peculiares, generando allí infiernos de dolor y estupidez transitorios, en cuyas cavernas se aturden, se atacan, se ajustician a través de las inconcebibles tramas de la perversidad y el despropósito. Pululan en los sitios públicos atropellados y atropellando, sin darse cuenta, embrutecidos con fijaciones perniciosas sin conocimiento del suceso de la desencarnación. Una buena cantidad de ellos experimenta el despertar de la conciencia cayendo en arrepentimientos dolorosos y desgastantes, autotorturándose bajo aguijonazos de ira o anestesiándose prolongadamente, presas del desánimo. Multitudes de ellos, afligidos, sucumben en procesos hipnóticos bajo la dependencia psíquica de otros más impenitentes, dando lugar a extensos periodos de obsesión, subyugados y agotados por no lucir la claridad del amor ni la llama estelar del perdón en los pétreos sentimientos de aquellos que anteriormente fueron sus víctimas. Así como los hombres semejantes se protegen mutuamente, imponiéndose las condiciones adecuadas para la superación de la culpa, prefiriendo casi siempre la rápida liquidación de los desafectos, estos mismos códigos imperan en tales círculos de sombra hasta el momento en que interviene el vigilante amor de Dios, que modifica esos paisajes, liberando a unos y a otros a través de la reencarnación para que puedan recomenzar la experiencia en la tierra allí donde la malograron. No son pocos los cultivadores de la nada, y también son numerosos los que cultivan las supersticiones. Todos enfrentan sus propias construcciones mentales, suponiéndose aniquilados los primeros o bajo el dominio demoníaco los segundos, en total correspondencia con la creencia abrazada. Se suceden en escala ascendente y descendente las regiones primitivas, las reparadoras, las benditas estancias del progreso y de la paz, en la infinita marcha hacia la perfección. Abundan también dichosos los lugares de bendiciones en los que el amor enriquece a las almas, las ciudades erigidas para la felicidad, las zonas de recuperación, el interregno de las reencarnaciones, los puestos de rehabilitación y perfeccionamiento que funcionan como avanzadas escuelas y hospitales para la renovación y el trabajo, que se convierten en hermosos núcleos para la elaboración de programas dichosos con vistas al futuro, los oasis de tranquilidad y belleza que proporcionan alegría íntima y estimulan a nuevos emprendimientos en el trabajo fraternal en beneficio de todos, ante la perspectiva de disfrutar los nidos y sitios de gozos referidos por Jesús. La heterogénea caravana que se despide a cada instante del cuerpo somático por un proceso natural y automático integra, mediante la inevitable sintonía psíquica, la variada sociedad espiritual, pero nunca lejos de la misericordia divina, ni tampoco relegada a la eterna dicha o a la eterna desgracia. El progreso es ley inamovible de la creación, de la que nadie puede excluirse. Hoy o más tarde, todos los seres serán alcanzados por la fatalidad del progreso, liberándose del dolor, de la enfermedad, de la muerte, que son entre tanto los métodos eficaces para el crecimiento espiritual de todo aquel que no se permite la sublime directriz del bien. Eterno es el amor, que a todos invita mediante los impulsos que yacen innatos en la vida en todas sus manifestaciones.
De acuerdo con la experiencia física, así será la prosecución espiritual fuera del cuerpo. Vida y muerte son estados vibratorios condensados en la materia o diluidos fuera de ella, dentro, claro está, de la vida con que el Padre Creador favorece a nuestro ser mediante su inexorable justicia. ¿Algún comentario? Aquí nos está mencionando una parte de la punición eterna. Esto quiere decir castigo eterno. Nos está mencionando que no tiene sentido. Por ejemplo, si estamos hablando de un castigo eterno, nos estamos refiriendo a la creencia, por ejemplo, del infierno, de que va a sufrir eternamente y ahí quedó, no tiene ninguna esperanza, no tiene ninguna manera de reparar lo que pasó, sino que ahí quedó. Y también nos está poniendo en contraste que tampoco existe la dicha eterna, entre comillas, que hemos durante mucho tiempo la hemos conocido como el cielo, que no es así, digamos, comparando cielo con infierno, sino que todos tenemos la oportunidad de ir evolucionando y lógicamente al tener que afrontar los errores que hemos cometido, vamos a tener cierto sufrimiento. Cuando ya hayamos superado las etapas correspondientes a la evolución, vamos a estar en una situación de cielo, pero no lo que nos enseñaron durante mucho tiempo, sino que es una manera de seguir sirviendo a los demás, en este caso a los que todavía no han llegado al final. Muchas gracias. Numeral 14, título: Penas futuras. Aunque la legislación penal terrena establezca un patrón de técnicas punitivas y disciplinantes con las cuales el criminal reeducado puede librarse del crimen, las leyes de la vida prescriben a los infractores de sus códigos severas penas infinitas en la variedad en correspondencia con los distintos tipos de errores, y no podría ser de otra manera. ¿Cómo unificar los métodos de corrección considerando la multiplicidad de los deslices y de los gravámenes de orden moral? Pese a todo, quizás la pena más severa para el infractor sea la de constatar que más allá de la muerte prosigue la vida. Ningún espíritu se detendrá en la inacción o permanecerá imantado a la práctica del mal indefinidamente. Todos despiertan en el más allá de la tumba a las meditaciones superiores. Ese despertar es, sin duda, el más severo látigo que cada uno se aplica a sí mismo por sentirse obligado a contemplar los compromisos de la responsabilidad inscritos en la memoria extrañamente activada y lúcida. Junto a esto, el disgusto que experimenta al considerar las consecuencias de sus errores, semejantes a un látigo que azota la conciencia implacable indefinidamente. El adúltero se siente contrahecho repitiendo en forma mnemotécnica el acto criminal, en cuanto percibe el escarnio de compañeros desdichados, estimulándole deseos que ya no podrán ser satisfechos, al paso que la herida del remordimiento se convierte en brasa viva, ardiendo en su interior. El usurero avariento contempla la consistente fortuna rudamente adquirida que legó a los hijos por imposición de la muerte, y que va siendo alegremente dilapidada por la liviandad de los jóvenes, holgazanes e indiferentes. Los hijos, relegados al abandono por la negligencia de los padres, los maldecirán revelados en las duras jornadas de la insensatez, sin que éstos puedan hacer algo por ayudarlos y ayudarse. La enfermedad causada por la incuria registra en los tejidos sutiles del alma terribles virosis de aflicciones sin nombre. Son penas que solamente la conciencia individual puede imponerse y que el espíritu en sí mismo puede considerar. No existe nada que las defina correctamente. Nadie podrá describir en todas sus expresiones el horror que asoma en la conciencia de quien se libra del cuerpo y desea accionar sobre él, como lo hacía otrora como un conductor que desea poner en movimiento la máquina sin conseguirlo. Sentir yertos los labios cuando se desea hablar, sin luz los ojos cuando se quiere ver, sin movimiento el cuerpo cuando se ansía impulsarlo, consumiéndose totalmente en ruinas, cenizas, barro y polvo, es un autosuplicio inenarrable. ¿Quién puede, sin antes haberlo experimentado, aquilatar la terrible agonía
de un padre afligido o de una madre devota, procurando labios que informen sobre la continuación de la vida al hijo liviano o ingrato que va a arrojarse en el remolino de la locura o que está a punto de involucrarse en crímenes nefastos. No hay cómo describir las puniciones que el alma se impone como consecuencia de haber dejado de respetar los códigos de equilibrio de las leyes de justicia. Con mucha propiedad, el extraordinario codificador del espiritismo facultó a la imaginación de cada uno, sin ideas preconcebidas, el tipo de rectificación que padece el condenado cuando se propone redimir y avanzar. Luego de oír y anotar las informaciones presentadas por los desencarnados, Allan Kardec se permite solamente ofrecer una antevisión de las realidades espirituales para justos e injustos, probos y reprobos. Entre tanto, simultáneamente sostiene la misericordia de Dios que sopesa en la balanza de las oportunidades toda acción meritoria, pues ninguna bendición derramada en la tierra por quien quiera que sea queda olvidada, sin el necesario valor que merece. Aunque se trate de la simple sonrisa de simpatía dirigida a un sufriente o de la misérrima corteza de pan dada a alguien que padece en el camino redentor, además, la bendición de la reencarnación facilita oportunidades nuevas y muy a pesar de que para algunos sea necesario traer las marcas indelebles de los crímenes del pretérito, como una medicina correctiva, se despiertan en el oasis bendito de la carne en nueva oportunidad, cual hermosa primavera después de una tormentosa estación. En razón de todo esto, consolándonos, deseando citarnos a la renovación diaria y constante, el Maestro infatigable nos aseguró: yo quedaré con vosotros hasta el fin de los siglos, esperándoos. ¿Algún comentario? Aquí se mencionaba de las penas futuras y también se mencionaba de la legislación. Hay que tomar en cuenta que la legislación no siempre va a estar del lado de la moral, no siempre va a ser así. Entonces, yo puedo decir, no es que yo cumplo con todo lo que dice la ley, pero a pesar de eso ser una mala persona. Entonces, tengo que cumplir efectivamente, pero tengo que cumplir con la ley divina. O sea, apegándome al Evangelio, ahí estoy cumpliendo. Estoy haciendo a mi prójimo lo que quiero que a mí me haga y no haciéndole lo que tampoco quiero que me haga a mí. Pero también aquí se estaba mencionando que hay que tomar en cuenta que las faltas hay que pagarlas, hay que saldar las faltas, no se van a quedar así como que fuera borrón y cuenta nueva. Por ejemplo, en algunas religiones se hacen ciertas actividades supuestamente para lograr la absolución de las faltas. Por ejemplo, la confesión. Ahí no se está cumpliendo completamente con la absolución de la falta. Para que la falta sea absuelta hay que, lógicamente ahí puede haber ya un arrepentimiento, pero hay que agregar la reparación, hay que agregar también la expiación. También tenemos el caso de que hay quienes tienen la mente equivocada de creer que solo con que se disculpen ya se borró lo que pasó, ya se borró la falta, ya está hecha la absolución. No es así, porque inevitablemente las situaciones kármicas nos van a hacer que expiemos lo que hemos hecho y que también adentro de nosotros llegue el momento de que se dé el arrepentimiento y luego que se dé la reparación. Muchas gracias. Vamos a finalizar esta noche con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión,
y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.